Queremos encontrar las interceptas y de la función cuadrática f de x igual a x cuadrada más 2x, 9. Para encontrar las interceptas x de cualquier función, establecemos y o f de x igual a 0 y resolver para x. Así que sustituimos 0 por f de x, tendríamos la ecuación 0 igual a x cuadrada más 2x, 9, pero esto no factora, por lo que no podemos resolver esto. Así que tendrá que resolver esto usando la fórmula cuadrática dada aquí donde a sería igual a 1, b sería igual al positivo 2 y c sería igual a menos 9. Así nuestras soluciones serían x igual b o menos 2 más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sería 2 cuadrados. 4xa, que es un xc, que es menos 9 dividido por 2xa o 2 por 1. Así que las dos soluciones aquí serán nuestras x-interceptos. Tenemos x iguales, esto sería menos 2 más o menos la raíz cuadrada de, esto sería 4 y luego más 36, esa es la raíz cuadrada de 40 dividido por 2 por 1 o 2. Siguiente queremos simplificar la raíz cuadrada de 40. Buscamos los factores cuadrados perfectos de 40. Y desde que la raíz cuadrada de 40 exactamente igual a la raíz cuadrada de 4 por 10. Bien, la raíz cuadrada de 4 exactamente igual a 2. Esto simplifica a 2 raíz cuadrada 10. Así tenemos x igual menos 2 más barra 2 raíz cuadrada 10 dividido por 2. Necesitamos ser cuidadosos al simplificar esto. No podemos simplificar estos 2 segundos porque no podemos simplificar a través de la adición o restricción. Para ayudarnos a simplificar esto, escriba esto como dos fracciones separadas. Tenemos menos 2 dividido por 2 más barra 2 raíz cuadrada 10 dividido por 2, y ahora podemos ver que va a simplificarse a menos 1 y luego más o menos raíz cuadrada 10. Otra vez, esto se simplifica a 1 sobre 1 y así lo hace. Así que tenemos dos soluciones aquí, y por tanto tenemos dos x-interceptos. El intercepto x más pequeño sería menos 1. Raíz cuadrada 10, 0 y el intercepto x más grande sería menos 1 más raíz cuadrada 10, 0. Vamos a revisar estos puntos gráficamente, así que vamos a seguir adelante y obtener aproximaciones decisivas para ambos. Menos 1, la raíz cuadrada 10 exactamente aproximadamente menos 4.16. Y 1 más root cuadrado 10 exactamente aproximadamente positivo 2.16. Tan otra vez, este intercepto x es aproximadamente menos 4.16, 0 y este intercepto x es aproximadamente positivo 2.16, 0. Queremos dar los valores exactos en la tarea, pero para verificar gráficamente necesitamos las aproximaciones decimales. Ahora para encontrar el intercepto y de cualquier función, establecemos x igual a 0 y solucionamos para y o f de x. Así que x es igual a 0, el intercepto y sería f de 0, que sería igual a 0 cuadrado más 2 por 0, 9. Lo que podemos ver sería igual a menos 9. Cuando tenemos una función cuadrática en este formulario aquí, el valor de c o la constante al final será siempre el intercepto de y, así que el intercepto y sería el punto 0, menos 9. Miremos la gráfica de nuestra función. Para verificar estos interceptos, aquí está el intercepto x pequeño, que encontramos ser menos 1, raíz cuadrada 10, 0, que fue aproximadamente menos 4.16. 0. Aquí está el intercepto x más grande de menos 1 más raíz cuadrada 10, 0 aproximadamente 2.16, 0. Y finalmente aquí está el intercepto y de 0, menos 9. Espero que hayas encontrado esto útil.